Buenos días, queridos hermanos. A ver si se escucha, hermanos. Bueno, hermanos, me gozo mucho poder estar entre ustedes nuevamente un domingo más para poder predicar la palabra del Señor. Y bueno, hermanos, también quiero dar la bienvenida a muchos hermanos que nos están visitando. ¿Ya? Y bueno, para nosotros como iglesia es un privilegio poder recibirlos y puedan compartir con nosotros, ¿no? En este día del Señor, poder recibir la palabra, poder cantar al Señor. Entonces, voy a invitarles por favor a que puedan abrir sus Biblias en Jueces capítulo 15. Jueces capítulo 15, versículo 18 al 20, vamos a dar lectura. Ya dice así la palabra del Señor. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar En Jacore, el cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Vamos a orar. Padre nuestro, queremos presentarnos delante de ti en esta mañana, en esta hora, para poder agradecerte, Señor, por tus misericordias. Y también, Señor, aquí como iglesia estamos reunidos, Señor, para darte la gloria, la honra solamente a ti, Señor. Padre Santo, queremos que en este tiempo tú nos bendigas, Señor, por medio de tu palabra, que va a ser leída, que va a ser expuesta también y va a ser aplicada en nuestros corazones. Te ruego me asistas, Señor. También te ruego que asistas a mis hermanos para que puedan poner atención. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hemos estado estudiando un personaje, ¿ya? Muchas veces hemos escuchado acerca de este personaje que es Jueces, ¿no? Jueces es nuestro personaje de estos domingos y hemos dividido la vida de la vida de Sansón en tres partes, ¿no? El nacimiento, en primer lugar, el anuncio de su nacimiento, en segundo lugar su vida y en tercer lugar vamos a ver su muerte, ¿no? Y en este domingo, hoy día, vamos a ver, hermanos, la segunda parte, ¿no? Que es acerca de su vida, de la vida de Sansón. Y he titulado a este sermón Sansón, un libertador débil en las manos de un Dios poderoso. Ese es el título del sermón. Sansón, un libertador débil en las manos de un Dios poderoso. Y vamos a verlo en tres partes, ¿ya? Esta predicación va a consistir en los dos capítulos, capítulo 14 y capítulo 15. ¿Ya? Capítulo 14 enteramente completo, vamos a hablar acerca de Sansón, un libertador sin carácter, en primer lugar. En segundo lugar, vamos a ver, hermanos, Sansón, un libertador vengativo, capítulo 15, versículo 1 al 8. Y en tercer lugar, hermanos, vamos a ver Sansón, un libertador
en las manos de Dios. Capítulo 15, versículos 9 al 20. Entonces, bueno, hermanos, nos encontramos en esta segunda parte, yo les decía, en el capítulo 14 y capítulo 15 de Jueces. Y en estos dos capítulos, hermanos, vamos a ver acerca de la vida de Sansón, de las obras de Sansón. ¿Ya? Habíamos dividido las tres partes, como les había dicho ya hace un momento. Ahora, nosotros habíamos visto hasta la anterior semana, hermanos, una gran expectativa en cuanto a quién es Sansón. ¿Quién es Sansón? Y lo que hemos visto en el capítulo 13 nos da mucha expectativa de quién va a ser este libertador, ¿no? De quién iba a ser este libertador. Este libertador que salvaría al pueblo de Israel, ¿ya? Este pues que vendría, dice que iba a venir de una manera milagrosa, eso hemos visto la anterior semana, ¿no? Milagrosa, ¿por qué? Porque nació de una mujer que era estéril, ¿no? Y Dios hizo un milagro en esa persona. Luego hemos visto también cómo Dios había consagrado a este libertador desde el momento de su concepción. Dios había consagrado a Sansón desde que fue concebido en el vientre de su madre, según el voto del nazareato que se encuentra en Números capítulo 6, ¿no? Habíamos visto que estaba siendo consagrado. Y los nazareos, como Sansón había sido ya consagrado desde su nacimiento, tenían tres restricciones específicas y claras en este voto de Números capítulo 6, ¿no? Yo les había dicho la anterior semana, también hemos hablado acerca de esto. Eran tres principales, fundamentales para un nazareo. Uno era no cortarse el pelo, no iba a pasar navaja sobre su cabeza, o sea, no tenía que cortarse el pelo. Segundo, no debía tomar vino, ni sidra, ni licor. O sea, en otras palabras, un nazareo no podía emborracharse. Ya, en segundo lugar, esa era la segunda restricción. Y en tercer lugar, un nazareo no podía tener contacto con un muerto, ya sea de persona o de animal. No podía. Entonces, estas eran tres restricciones que se le da o que tiene un nazareo, ¿ya? Y Sansón, desde el vientre de su madre, estaba siendo consagrado. Por eso su mamá le dice a la mujer de Manoah: no vas a beber vino, ¿no? Porque no quería contaminar al bebé que estaba en el vientre. Así que, hermanos, se tiene una gran expectativa en el capítulo 3 acerca de este bebé, ¿ya? Que ha sido anunciado su nacimiento y que también iba a ser diferente la vida de este bebé, ¿no? Y él iba a ser diferente, una vida consagrada a Dios, ¿no? Y el capítulo 13, la última parte del capítulo 13, nos dice que la mujer concibió y dio a luz un hijo al que le puso por nombre Sansón. Ya ahí, en la última parte del capítulo 13, Sansón ya nace. Luego dice, el niño, dice, creció y Jehová lo bendijo y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Y es así como termina el capítulo 13. Que el Espíritu de Jehová está en Sansón. Y ahí es cuando, hermanos, entramos a nuestro capítulo 14 del día de hoy, ¿no? Y vamos a ver el primer encabezado que les decía: Sansón, un libertador sin carácter. ¿Ya? Sin carácter. Cuando hablamos de un libertador, cuando hablamos de un líder, hablamos de muchas cosas, ¿no? Y entre esas cosas es el carácter que tiene que tener. El carácter del líder, el carácter, y aún más, cómo Dios había consagrado a su servicio a Sansón, ¿no? Y dice el versículo 1, hermanos: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Hermanos, aquí nosotros ya podemos ver, Sansón ya es un hombre, ¿no? Sansón ya es un hombre, no sabemos la edad que tenía, ¿ya? Pero dice que un día Sansón descendió a Timnat y vio allí a una mujer, joven, pero era una mujer filistea, de los enemigos del pueblo de Israel, ¿ya? Ahora, esto parece ser un caso más o menos, como ustedes han escuchado alguna vez, ¿no? Amor a primera vista. Hemos escuchado ese término, ¿no ve? O me he enamorado a primera vista, o las personas se han enamorado a primera vista. Esto es más o menos lo que está pasando con Sansón. Sansón se está enamorando a primera vista de una mujer joven, pero que era filistea, que era del pueblo enemigo.
Ahora esto, hermanos, dice que él, Sansón, vio, dice, a una mujer, y él instantáneamente quería casarse con ella, ¿no? Eso es lo que pasa cuando uno se enamora a primera vista y dice, no, ella es, y inmediatamente quiere casarse con ella, ¿no? Y el versículo 2 dice, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y aquí nos dice que de regreso a casa Sansón les dice a sus padres, ¿no? He visto en Timnat a una mujer joven filistea, pídemela para que sea mi esposa. Eso es lo que le dice Sansón a sus padres, ¿no? Y aquí estamos, hermanos, viendo a Sansón indiferente al pecado, ¿no? No está recordando lo que Dios quería de su pueblo. El pueblo de Israel era alguien especial para Dios. Era un pueblo puro para Dios, que no debía contaminarse con otras naciones. Más adelante vamos a ver también aquello. Pero aquí Sansón es indiferente al pecado. ¿Por qué? Porque Sansón, los israelitas conocían de Deuteronomio capítulo 7. Y en Deuteronomio, hermanos, capítulo 7, versículo 1 al 4 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Geteo, al Geteseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo, al Jebuseo, dice, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios los haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, dice, las destruirás del todo. No harás, dice, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no, dice, esta es esta parte importante, versículo 13, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Hermanos, este es un pasaje bien claro acerca de la enseñanza del yugo desigual. Dios había prohibido aquello en Deuteronomio. Aquí Sansón sabía, como parte del pueblo de Dios, como Israel, sabía acerca de esto, pero a él no le importó. A él no le importó. Sansón conocía de esto, ¿no? Sin embargo, a él no le importa lo que Dios diga, sino solamente lo que él quiere. Pero también vemos a sus padres muy desconcertados, ¿no?, ante esta petición por parte de su hijo, que los padres buscan hacerle recapacitar a su hijo. Versículo 3, y dice, y su padre y su madre le dijeron, ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Hermanos, aquí sin duda alguna, los padres están aturdidos, ¿no?, acerca de la petición que le hace su hijo, ¿no? Ellos recuerdan de lo que el Señor les había dicho, que Sansón libertaría a los israelitas de los filisteos. Eso lo hemos visto en el capítulo 13. Este hijo que iba a nacer iba a libertar al pueblo de Israel de los filisteos. Así que, hermanos, imagínense la angustia de los padres cuando su hijo viene a ellos y en vez de decir quiero pelear contra ellos, quiero matarlos a todos, a los enemigos, porque es para eso que había venido, pero él quiere casarse con una de ellas. No es que solamente quiere tener una amistad, quiere emparentar, quiere casarse con ellos, con una de ellas, con las hijas de los filisteos. Ahora, los padres, aquí vemos nosotros cómo persuaden a su hijo diciendo, ¿no?, nuestra familia es grande, ¿no?, nuestra tribu es grande, pero aún más nuestro pueblo Israel, las demás tribus. ¿Acaso no hay mujer de este pueblo para que vayas a buscar esposa de las hijas de los filisteos incircuncisos? Y tratan de persuadir a su hijo. Ahora esta parte, hermanos, la última parte de esta pregunta dice, para que vayas a buscar esposa de las hijas de los filisteos incircuncisos.
les dice, ¿no? Y esta palabra incircuncisos, hermanos, tenemos que ver qué significa, ¿no? ¿Qué significa incircunciso? Y para poder entender, hermanos, esta palabra, primero tenemos que ver qué significa primero circunciso o circuncisión, ¿no? Y hermanos, la circuncisión era una señal de pacto, ¿ya? La circuncisión era una señal del pacto, ¿ya? Que significaba pertenecer al pueblo de Dios, ¿ya? O sea, una persona que era circuncidada, eso significaba que esta persona pertenecía al pueblo de Dios. Era parte del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Así que todo aquel que no era circuncidado se denominaba incircunciso. O sea, todos los demás. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que considerar aquí la prohibición que Dios hace, ¿no? Acerca del yugo desigual. No era, hermanos, el yugo desigual no era por un tema racial. No estaba diciendo Dios, no estaba Dios discriminando a las personas, de decir solamente la nación de Israel y no va a tener contacto con ningún otro más. Dios no estaba discriminando. Porque vemos en la historia, hermanos, cómo personas de otras naciones, de otros pueblos, han llegado a ser parte del pueblo de Dios, ¿ya? Por ejemplo, la esposa de Moisés, más adelante, ¿se acuerdan de Rahab? Ella entra al pueblo de Dios, al pacto de Dios, pero ella no era, ella era de Jericó, no era del pueblo de Israel. Entonces no se trataba tanto del pueblo en sí mismo para que diga Dios, el pueblo de Israel no va a tener contacto con ninguna otra nación. Y solamente van a tener hijos entre Israel, Israel, Israel. No, sino la prohibición que Dios había hecho, que tengan solamente relación, parentesco, dentro del pueblo de Dios. Aquellos que están dentro del pacto de Dios. Ese era la prohibición del yugo desigual. No era un tema racial. Entonces, hermanos, eso significaba que solo podían casarse con una persona del sexo opuesto, con aquellos que estaban dentro del pueblo de Dios por el pacto. Aquellos que han sido circuncidados de corazón. Porque lo que era externo, dice, señalaba en realidad algo interno de nosotros, algo interno de las personas, los circuncidados de corazón. Y hermanos, a medida que vaya exponiendo los pasajes, voy a ir dando las aplicaciones. No los voy a dejar al final, las aplicaciones, sino los voy a dar como lo voy a dar ahora, ¿no? Hermanos, hay algunas cosas que nosotros tenemos que considerar aquí acerca del yugo desigual, ¿no? Bueno, hablando sobre todo a los jóvenes o a los hermanos que están solteros, ¿no? Hermanos, la soltería, no debemos considerar a la soltería como algo malo, ¿ya? O como un pecado, ¿ya? Ser soltero no es malo, no es malo, tampoco es mucho peor, tampoco es pecado, ¿ya? No es pecado. Hay dos cosas, hermanos, jóvenes sobre todo y solteros, que tienen que considerar, dos condiciones fundamentales para poder llegar a un matrimonio, ¿no? Y esto ya lo hemos escuchado varias veces en la iglesia, en conferencias que hemos tenido, ¿no? Que con la persona que yo me vaya a casar debe ser del sexo opuesto. Uno, importante y fundamental, que sea del sexo opuesto. Dos, que sea cristiano. Dos, que sea cristiano. Esas son las dos cosas que Dios da en su palabra. Dos principios muy fundamentales para poder escoger a una esposa o a un esposo, para poder casarse. Que sea del sexo opuesto y que sea cristiano. Que sea cristiano. Que no sea yugo desigual. Ahora, hermanos, tenemos que también considerar qué estándares tenemos que utilizar para poder escoger a una persona, ¿no? Para casarse. Hermanos, la atracción física no es lo más importante. La atracción de la vista, la atracción de los ojos, ¿ya? No es lo más importante. O sea, lo físico, lo externo de las personas no es lo más importante.
tiene que ver, hermanos, con lo que con lo que la Biblia nos dice que es más importante, ¿no? Lo que hay adentro, lo que hay interno. Porque lo externo es perecedero, cambiante, mutable, pero lo de interno es lo más valioso. Eso es lo que nos llama a nosotros la Biblia a hacer, a considerar como un estándar para poder escoger a una esposa o a un esposo. Lo otro, hermanos, es no ser emocionales. No ser emocionales. Aquí Sansón, como les decía en el primero, Sansón estaba siendo guiado por sus ojos. Era atractivo a sus ojos. Lo segundo, no debemos ser, hermanos, no deben ser jóvenes, no deben ser emocionales. Ven a alguien y creen que es ella, o hace algo y piensan que es ella o él, el indicado, la voluntad de Dios más o menos. No, ella es, y estamos enfocados en esa persona por algo que nos ha dicho, por algo que ha hecho. Pero eso es ser emocionales. Hermanos, ustedes deben ser pacientes y orar al Señor para buscar su voluntad, para buscar la voluntad del Señor, ¿no? Eso es lo que estaba pasando en Sansón. Sansón estaba siendo emocional, ¿no? Él ha visto a esa mujer, no, ella es, y quiero casarme con ella inmediatamente. No sean emocionales. Jóvenes, no caigan tampoco en la tentación de ceder a querer casarse con una persona que no es cristiana. No cedan a la tentación de querer casarse con una persona que no es cristiana solo porque creemos que en la iglesia no hay con quién. Hermanos, el hecho de que en la iglesia no encontremos a alguien, una persona indicada para poder casarme, sea una señorita o un joven, un hermano o una hermana, no significa que nosotros nos da la opción para poder casarnos con alguien que no es cristiano. Pastor, me quiero casar, pero dicen, pero no hay en la iglesia. Y los que hay, o sea, no dan, digamos, ¿no? O sea, no, ni un poquito de eso. Y eso probablemente podamos pensar, hermanos, que nos da licencia para poder buscar otras personas que no son cristianos. Tenemos que ser pacientes, hermanos. Hermanos, tampoco jóvenes, tampoco piensen que la persona que no es cristiano, pero es su actitud, su vida, su forma de ser es mejor que la de un cristiano, tampoco nos da licencia para poder casarnos con esta persona. Los cristianos tenemos fallas, estamos luchando todavía, pero hay personas que no son cristianas, pero son bien buenos, son bien dadores, son bien atentos, son bien caballerosos, son bien señoritas, les gusta cocinar, atender, son señoritas de familia. Hermanos, tampoco nos da licencia para poder casarnos en ese sentido. Los mandamientos del Señor son bien claros, del sexo opuesto y que sea cristiano. Y que sea cristiano. Son dos cosas fundamentales que nosotros no podemos quebrantar. Que nosotros no podemos quebrantar. Y ustedes, hermanos, no pueden quebrantar. Jóvenes señoritas no pueden quebrantar esto. Hermanos, a la final, cuando una persona cede ante estas cosas y al final hay una relación de matrimonio o hay una relación entre el yugo desigual, hermanos, la influencia del incrédulo es mayor sobre la influencia del creyente. Y muchos dicen, no, más adelante se va a convertir, yo lo voy a traer a la iglesia. Hermanos, la influencia es mayor de los incrédulos sobre los creyentes. Es más difícil, no es imposible, hermanos, pero es más difícil poder traer a la iglesia que sacarle de la iglesia. La influencia es mayor de los no creyentes sobre los creyentes. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Jóvenes, no podemos jugar con estas cosas. No, yo lo voy a traer a la iglesia y va a ser cristiano. Estamos jugando con fuego. Porque la mayoría de los casos es al revés siempre.
Y a veces tenemos que nosotros vivir con eso, porque una vez llegado al matrimonio, ya no hay vuelta atrás. No hay otra opción como el divorcio. El divorcio, hermanos, no es una opción. Y es mejor, antes de poder entrar a una relación de matrimonio, poder saber con quién lo estoy haciendo. Y hermanos, yo creo que Dios, ¿no? Eso lo dice en Deuteronomio capítulo 7. Dios prohíbe el yugo desigual, ¿no? Cuando decía que va a influir eso, ¿no?, en las personas y va a jalar al cristiano para no congregarse y demás cosas. Es mejor, hermanos, quedarse soltero que casarse con un incrédulo. Hermanos, jóvenes y señoritas, es mejor quedarse soltero o quedarse soltera a casarse con un incrédulo. Padres, los que son papás, nosotros somos responsables hasta cierto punto de la actitud de nuestros hijos. Nosotros somos responsables. Los padres tenemos que ejercer, hermanos, nuestra autoridad. Los padres, ustedes padres, hermanos, tienen que ejercer su autoridad en el hogar. Porque, hermanos, ¿saben? La falta de la autoridad sobre los hijos en la casa va a hacer que los hijos se comporten como Sansón de aquí a más adelante, cuando sean jóvenes. Versículo 3 dice, la última parte, y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Algo que consideramos aquí, hermanos, es que en aquellos tiempos, según la costumbre del tiempo de los israelitas, era que los padres escogían la esposa para sus hijos. ¿Se acuerdan de la historia de Abraham, Isaac? Eran los padres los que escogían las esposas para sus hijos. Y ahora, como los padres escogían, Sansón les dice a quién quiere que se lo escojan. ¿Se pueden, hermanos, ubicarse más o menos en la escena? Ok, Sansón entiende que los papás son los que escogen hijos para, esposas, digamos, para sus hijos. Ya. Pero Sansón le pide a su papá a quién quiere que se lo escoja. ¿No? Pídemela a esta. Yo quiero a esta porque ella me agrada. Yo quiero que sea ella porque ella me gusta. Aquí vemos a un hijo manipulando a sus padres. Y es por eso que les decía, hermanos, los padres debemos ejercer la autoridad que Dios nos ha dado en nuestros hogares. Hermanos, si los hijos crecen, son niños, crecen manipulando a sus padres y los padres van cediendo a los caprichos de sus hijos, no te sorprendas de que algún día esto pueda suceder. De que tu hijo pueda venir a ti y decir: quiero casarme con él. Que no es creyente. Nosotros tenemos que tomar, hermanos, nuestra autoridad como padres sobre el hogar. Nosotros tenemos que enseñarles, instruirles con la palabra del Señor. Hermanos, nosotros, les vuelvo a repetir lo que les dije la anterior semana, no podemos, hermanos, salvar a nuestros hijos. No damos la salvación a nuestros hijos. No los convertimos. Pero por lo menos, hermanos, debemos hacer que ellos se sientan mal por ir por un camino equivocado o por un camino contrario al de nosotros. Hermanos, yo soy cristiano. Si mi hija en algún momento de su vida no llega a ser cristiano, por lo menos, hermanos, yo tengo que conseguir que ella se sienta mal porque está yendo a un sentido contrario al mío. Ella no puede sentirse feliz por el camino que está yendo, sino ella puede estar consciente porque por el camino que está yendo, por el camino que ha escogido, es incorrecto. Por lo menos yo tengo que conseguir aquello. No voy a poder salvar a mis hijos, pero por lo menos instruyéndole en la palabra, enseñándole, tengo que conseguir que ella esté yendo por un camino equivocado. Dios salva, hermanos. Él es el único que da vida, pero nosotros hagamos nuestro trabajo como si dependiera de nosotros. Hagamos nuestro trabajo, enseñémosle, instruyámosle como si dependiera de nosotros su salvación. Pero sabemos que no depende de nosotros. Pero lo hagamos
como si dependiera de nosotros. Instruye al niño en su camino. Deuteronomio 6, capítulo 4 al 9. Ustedes pueden leerlo en su casa también. No pueden anotarse. Versículo 4 dice: Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Pues en aquel tiempo, dice, los filisteos dominaban sobre Israel. Eso significa, hermanos, que los filisteos y el pueblo de Israel tenían una comunión. Hermanos, cuando hablamos que los filisteos son los enemigos de Dios, ¿cómo se tratan los enemigos en esos tiempos? ¿Acaso yo puedo ir a la tribu enemiga y solamente ir a pasear por ahí y volverme? Los enemigos se matan. Son enemigos. Por eso dice su palabra, son enemigos. Apenas yo me acerque allá, me van a matar. Pero aquí vemos a Sansón, que se va allá, y mire, más adelante vamos a ver cómo hace una fiesta allá con los filisteos. O sea, había una relación. Israel había pecado. ¿Cómo había Israel se había comprometido con los filisteos? O sea, eran como una ciudad solamente entre filisteos y los israelitas. Compartían y dominaban sobre Israel. O sea, todo lo que los filisteos hacían, los israelitas también hacían. Les influenciaban. Versículo 5 dice: Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Hermanos, esta palabra quisiera que lo puedan subrayar o anotarse o tomarlo en atención, ¿ya? Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Porque más adelante lo vamos a ver igual, como un punto aparte, ¿no? Dice: quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Sansón, hermanos, mató a un león. Hermanos, ¿cuáles eran las 3 restricciones que Sansón tenía como nazareo? 1, no emborracharse. 2, no cortarse el pelo. El tercero, no tener contacto con un muerto. Pero aquí vemos a Sansón, quien está matando a un león. A Sansón, hermanos, aquí le vale su consagración. No le importa. Y mata a un león. Y está quebrantando su voto. Y luego dice: y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Sansón aún tenía un poco de respeto a sus padres. Un respeto por sus padres, porque sabiendo que no podía tener contacto con un muerto, el hijo no le dice nada a su padre que había hecho aquello. Todavía había un poco de respeto. Y versículo 7 dice: descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Nuevamente aquí Sansón tiene contacto con el muerto. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Sansón nuevamente está quebrantando libremente el voto que tenía de nazareo. Libremente. Versículo 10. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Hermanos, aquí ya se va a consumar la boda de Sansón. A la final consigue, ¿no? Sansón hizo, dice, una fiesta por su boda. Ahora, hermanos, ¿qué pasa en las bodas? ¿O qué pasa en las fiestas? ¿Qué normalmente cuando vemos fiesta, qué pasa? ¿Beben o se embriagan?
¿no? Y aquí la palabra no nos dice que Sansón bebió, se emborrachó. Pero podemos, hermanos, tal vez asumir un poquito de que sí bebió y sí se emborrachó, por la actitud que va a tener más adelante. Hermanos, ¿ustedes alguna vez han escuchado a un borracho y a veces los borrachos dicen todo lo que ellos se estaban guardando adentro? ¿No? Y eso es normal, digamos, en los borrachos. Vamos a ver más adelante también cómo en Sansón podemos decir que se emborrachó en esta fiesta que hizo, ¿no? Ahora, la fiesta, hermanos, duraba 7 días, ¿no? Y es probable, hermanos, que en ese estado de bebida de Sansón, él habla por demás y quiere llamar la atención de los demás, ¿no? Hermanos, nosotros debemos tener cuidado, esta es una aplicación, ¿no? Nosotros tenemos que tener, hermanos, mucho cuidado con nuestra boca, ¿no? Con lo que decimos, con lo que hablamos, porque pueden salir cosas de nuestros labios de los cuales nos podemos arrepentir después. Puede haber momentos en los que vamos a querer hablar, pero, hermanos, debemos ser sabios y cerrar la boca. Hermanos, un proverbio dice que aunque el necio sea necio, pero si cierra la boca, dice, va a llegar a ser sabio. Y cuán importante es, hermanos, no hablar por demás. Hablar por demás. Cuando no se debe y cuando no es necesario, a veces hablamos por demás. A veces queremos hablar solamente por llamar la atención, o a veces, muchas veces, casi siempre hablamos sin pensar. ¿Cuántas veces hemos hablado, hermanos, sin pensar? Y eso nos lleva, hermanos, a muy grandes problemas. ¿Cuántos problemas, hermanos, no existirían si tan solo cerráramos la boca? ¿Cuántos problemas no existirían si tan solo cerráramos la boca? Si tan solo pensáramos en las consecuencias antes de hablar, ¿cuántos problemas no existirían para nosotros? Pero lamentablemente, como somos, como dicen, de boca suelta, y ahí vienen más problemas. Y, hermanos, es callar. Santiago nos dice, ¿no? ¿Cómo algo tan pequeño como es la lengua puede hacer cosas tan grandes? Que siendo como un pequeño fuego puede incendiar todo un bosque. Y es así poder hablar. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Hermanos, deben taparse la boca si de ella va a salir cosas que no edifican. Hermanas, deben taparse, deben cerrar la boca si de ella va a salir cosas que no edifican. Hermanos, deben cerrar la boca y pensar en las consecuencias primero que pueden traer antes que digamos o hablemos algo. Debemos tener mucho cuidado, hermanos. Sansón no tenía la necesidad de decir nada. Calladito se veía mejor, pero Sansón era un engreído y era un suelto de boca. Y pasó lo que tenía que pasar. Dice el versículo 11: y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros, dice, para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma y oiremos. Entonces les dijo. Lo que Sansón está diciendo en la fiesta es: a ver, vengan, o sea, 30, dice, ¿no? Vengan, ¿no? Y quiere llamar la atención a él. Yo les voy a dar un acertijo, ¿no? Es más o menos un enigma, dice. Y el enigma consiste en esto: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. ¿Qué es? Es una adivinanza lo que está haciendo aquí Sansón. Sansón les da un enigma, les está dando una adivinanza y dice: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Dice: y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Y al 7º día dijeron a la mujer de Sansón: ¿ya? Induce a tu marido. Aquí es su marido, ¿no? Induce a tu marido a que nos declare este enigma,
para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas el 7º día él se lo declaró, porque le presionaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo, o sea, los filisteos. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa es más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió: si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. ¿No? Y eso es cierto, ¿no? Si no hubiera dicho a su esposa la respuesta, nunca lo hubieran adivinado, porque solamente Sansón lo sabía. Pero no, Sansón cedió a las manipulaciones de su esposa, revelándole la respuesta. Sansón cedió a las manipulaciones de su esposa, revelándole la respuesta. Y hermanos, tenemos que hacer también aquí un paréntesis, ¿no? Hablar de la manipulación en el matrimonio. Aquí dice: los 30 que habían apostado con Sansón no podían adivinar el adivinazo o el enigma, ya no podían adivinar. Luego dice que van a la esposa de Sansón, a esta mujer, le dicen: si tú no nos dices la respuesta, ya, pedir a tu esposo, pero si no nos dices, te vamos a matar a ti y a tu familia, los vamos a matar. Entonces la mujer empieza a ir donde Sansón y nos dice, y llorando, dice, ¿no? Llorando a Sansón le dice: solamente me aborreces, me odias, en otras palabras, ¿no? Me odias, no me amas, porque si me amaras, me dirías la respuesta. Y eso es manipulación, hermanos, ¿no? Y es algo que nosotros tenemos que considerar aquí también. La manipulación, hermanos, es la acción de distorsionar la verdad o la justicia en beneficio particular, en un beneficio propio. Hermanos, las mujeres pueden manipular a sus esposos, ¿no? Manipulan a sus esposos para conseguir algo, ¿no? Y si no lo tienen, no van a conseguir nada de ella también dentro del matrimonio. Y los hombres también empiezan a manipular. Los hombres pueden manipular a sus esposas para conseguir o cumplir los deseos que tienen. Y eso, hermanos, nosotros tenemos que considerar que en el matrimonio no está bien, no es correcto hacer aquello, ¿no? Es ceder al pecado cuando nosotros estamos cayendo en esta acción de manipular, de conseguir algo por medio de la manipulación. En 1 Corintios 13, el apóstol Pablo dice, versículos 5 al 7, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermanos, mucho cuidado con ceder ante esta tentación, porque fue, hermanos, la consecuencia del pecado ya desde el inicio, desde el principio, ¿no? El Señor le dice: tu deseo será para tu marido. O sea, tú vas a desear controlar a tu marido, lo que le dice a Eva. Tú vas a desear controlar a tu marido. Así que esa tentación, hermanos, todavía continúa latente en nuestros días. El deseo de poder controlar al marido, el deseo de poder manipular al esposo para conseguir algo. Hermanos, entonces la manipulación no es una actitud piadosa. Tienen que tener mucho cuidado en el tema de la manipulación, ¿no? Y en nuestra historia, hermanos, la mujer de Sansón manipuló con sus lágrimas para sacarle la respuesta. Y pues, al darle la respuesta, él perdió, ¿no?, su apuesta. Versículo 19 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y eso es lo que también les decía. Pueden subrayarlo, por favor.
puede anotarse. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio a las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual había tratado como su amigo. Hermanos, aquí vemos a Sansón, pierde, tiene que pagar el precio, ¿ya? Va, dice, hasta Ascalón, desciende, dice, hasta Ascalón, y ahí, dice, con su furia, mata, dice, a 30 hombres, ¿no? Y toma sus vestidos, los despoja de sus vestidos, y para pagar su deuda. Y él está enojado, porque su esposa le ha sacado información, y por causa de eso, él ha perdido su apuesta, y ahora tiene que conseguir la paga, y va a Ascalón, mata a 30, los quita sus vestidos para pagar su deuda. Y los paga. Y dice, y él encendido en enojo, se volvió a su casa de su padre. O sea, se casó, pero se fue solo, enojado por lo que su esposa había hecho. Y se va donde su papá, en la casa de su padre. Versículo 20 dice, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual le había tratado como su amigo. O sea, el papá de esta mujer, como Sansón ya la había aborrecido, y él se fue solito, le dejó ahí, el papá de esta mujer dice que le da, más o menos en otras palabras, a su mejor amigo. ¿Ya? O inclusive dicen comentaristas que fue al padrino de la boda, pero se lo dio a él. Y eso, hermanos, parece tanto una película de acción como también parece una película o una novela. Como hay una boda, hay un pleito ahí y el hombre se va, la mujer se queda y el papá de esta mujer le da a otro hombre por mujer. Vamos a pasar al segundo encabezado. Sansón, un libertador vengativo. Capítulo 15, versículo 1 al 8. Dice: aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí, o sea, me convencí, estaba convencido de que la aborrecías, y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada 2 colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas, y en pie viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, o sea, el yerno del hombre del Timnat, porque le quitó su mujer y le dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros, y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad. Ya, bueno, hasta ahí vamos a leer la lectura, ¿no? Hermanos, nosotros vemos aquí Sansón, después de tiempo, dice que vuelve a la casa de su suegro, más o menos podría decir, porque ya estaban casados. Pero resulta que no le deja entrar. ¿Por qué? Porque esta mujer ya había sido dada a otro. Y él, ¿no? Dice el padre, ¿no? Yo me persuadí, estaba convencido de que tú la aborrecías. Por eso yo le di a tu compañero, o podría ser a tu mejor amigo, o como otros comentaristas dicen, podría ser al padrino de la boda. Pero era alguien cercano a él. Alguien cercano a Sansón. Y dice, y le ofrece a su hija menor, ¿no? Su hermana menor ¿acaso no es más hermosa que ella? Tómala en su lugar, le pide, ¿no? Entonces Sansón se enoja y dice: sin culpa, no tendré culpa, dice,
con respecto a lo que vaya a hacer con los filisteos. Yo no soy el culpable si mal les hiciera, ¿no? Y dice que Sansón caza 300 zorras. Ocha, imagínense, hermanos, 300 zorras cazarlas, vivas, ¿no? Dice 300, ¿dónde estamos? 300 zorras, y dice tomó teas, ¿ya? O sea, cuando dice tomó teas es como agarrar paja seca, ¿ya? Y los amarra, digamos, y los prende fuego, ¿ya? Lo que está haciendo con las 300 zorras es como más o menos amarrarles a ellas entre las colas, y en cada 2 colas dice amarrar una tea, que es hecho más o menos de paja, más o menos así, cosa que donde se puede encender el fuego. Y cuando las zorras dicen ven el fuego atrás, y empiezan a correr por su lado, digamos, ¿no? Y arrasa todos los sembradíos. Hermanos, cuando nos dice en esta parte, la primera parte, dice que en los días de la siega del trigo, ese tiempo, hermanos, era pues un momento en el que la cosecha ya estaba lista, así seco, o sea, el trigo ya estaba sequito, como para que cuando está verde uno del fuego no enciende, pero cuando está sequito el fuego avanza y arrasa con todo. Y dice alguno todavía que algunos ya estaban cortados, ya estaban puestos ahí, amontonados, otros todavía no estaban de pie, dice. Pero cuando fueron soltadas las zorras, con teas ardiendo, quemaron absolutamente todo. Todo el sembradío fue quemado de los filisteos. Luego los filisteos se preguntan, ¿quién hizo esto? Y le dijeron, dice, el yerno de Timnateo, el yerno de Timnat, o sea, Sansón lo hizo, ¿no? Entonces, por culpa de esto, los filisteos, ¿qué hacen? Van donde su ex mujer, podemos decir, donde aquella mujer, y la queman, y a su padre también. Los filisteos se vengan de esa manera con Sansón, matándola, quemándola a su ex mujer y también a su suegro. Y Sansón, más airado todavía, más vengativo, él dice, entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Dice, y los hirió cadera y muslo con gran mortandad. En otras palabras está diciendo Sansón, ya que ustedes se portan de esta manera, juro que no descansaré hasta que me haya vengado de todos ustedes. Y los atacó con tal furia que no les dejó hueso sano. No les dejó ni un hueso intacto. O sea, realmente los arrasó a todos, él solito, Sansón solito. Y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etán. Hermanos, aquí nosotros vemos a este libertador, ¿no?, que esperamos con gran expectativa por su venida, pero vemos a un Sansón vengativo, a un Sansón violento, porque ya no tenía a su mujer, y luego porque la habían matado. Sansón no estaba buscando para nada la voluntad de Dios. Al contrario, él estaba quebrantando por completo su voto de consagración, su voto de nazareo. Sansón se estaba vengando de lo que le habían hecho. Hermanos, nosotros tal vez podemos estar de acuerdo, ¿no?, con lo que está sucediendo. Decir, pero es legítimo. O sea, ¿cómo le van a hacer eso a Sansón? A ver, que te lo quemen a tu esposa, ¿acaso tú no te vas a vengar? Podemos empezar a dar más o menos de decir, ya no, qué bien, digamos, ojo por ojo, diente por diente. Si te lo han hecho aquello, ¿acaso tú no te vas a vengar? Hermanos, cuando hablamos de la venganza, ¿qué nos dice Dios con respecto a la venganza? Romanos capítulo 12, versículo 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, hermanos, nosotros tenemos que guardar nuestro corazón. Que no ingrese ninguna amargura en nosotros, ningún resentimiento que a la larga después querramos vengarnos de otra persona o de alguien que nos hizo algo mal.
Y el Señor, hermanos, nos dice que Él es el que va a vengarnos. Por más que hagan aquello, o sea, matar a nuestra esposa, matar a nuestra familia, dice el Señor, yo voy a pagar. No pueden hacer justicia por mano propia. Mía es la venganza, dice el Señor. Y el Señor nos vengará. El Señor nos va a vengar. En tercer lugar, vamos a ver Sansón, un libertador en las manos de Dios. Sansón, un libertador en las manos de Dios, versículo 9 al versículo 20. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Los filisteos están en Leía. Dice, y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Vinieron 3,000 hombres de Judá, bueno, después, ¿no? Dice que después vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de Peña de Etán, que estaba ahí, y Sansón, ahí estaba escondido. Dice que 3,000 hombres de Judá vinieron donde estaba Sansón, y dijeron a Sansón, ¿no sabes que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿No sabes que los filisteos son más fuertes que nosotros? ¿Acaso no sabes? Le dice. ¿Por qué nos has hecho esto? Y les respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Ahí ustedes podemos ver, hermanos, la venganza propia de Sansón. Yo les he hecho como ellos me hicieron a mí. Sansón se estaba vengándose. Versículo 12 dice, ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos, o sea, los de su pueblo, le dijeron, y ellos respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, o sea, en las manos de los filisteos, mas no te mataremos. Entonces dice, le ataron, o sea, le amarraron con 2 cuerdas nuevas. Y la Biblia es específica ahí de decir nuevas, ¿no? Y cuando es nuevas, son cuerdas fuertes. No es que están viejitas y en cualquier momento se van a romper. Dice, entonces le ataron con cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Versículo 14. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Esa es la tercera vez que dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y las cuerdas que estaban en sus brazos, dice, o sea, más o menos por acá, dice, se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno, maté a 1,000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí, que significa colina de la quijada. Eso es lo que pasa, ¿no? Y ahora yo les decía que en 3 partes, hermanos, vemos esta expresión. El Espíritu de Jehová vino sobre él. La primera fue para matar al león. La segunda fue para matar a los 3,000 hombres de Ascalón, para quitarle sus vestidos y pagar su deuda. Y la tercera es esta, ¿no? Para romper las cuerdas y para matar a estos filisteos, a 1,000 hombres. Ahora, tenemos que considerar esta expresión. Dios está dando a Sansón una fuerza sobrenatural. Matar a un león, hermanos, no se puede hacer, ¿no? A menos que tengas una pistola o de distancia. Pero dice, Sansón lo mató con su fuerza. Y era, dice, un león joven, o sea, donde tiene fuerza. Y Dios, bueno, matar a 30 hombres de Ascalón, y ahora matar a 1,000 hombres
aquí y dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Dios, hermanos, está dando a Sansón una fuerza sobrenatural. Dios está dando una fuerza sobrenatural a Sansón. Y eso es lo único que necesitaba Sansón para poder cumplir su propósito o el propósito de Dios. Sin importar su carácter, sin importar lo vengativo que era, lo violento que era, Dios le da lo que Sansón solamente necesitaba para poder cumplir su propósito, que era una fuerza sobrenatural. Ahora la pregunta, hermanos, es ¿cómo puede Dios usarse a semejantes personas imperfectas como Sansón para hacer su obra, para cumplir sus propósitos? ¿Acaso no debería solamente obrar por medio de personas que son buenas, que son piadosas, que son cristianas, que son, digamos, lo mejor que hay en el cristianismo, más o menos, o lo mejor que había en el pueblo de Israel? ¿Por qué Dios puede usar a semejantes personas como Sansón? Rebeldes, altivos, orgullosos, violentos y vengativos. La sorprendente verdad es que Dios, hermanos, obra por medio de pecadores y a través de situaciones también pecaminosas. Dios está por encima de todas esas cosas, hermanos. Y Dios guarda, hermanos, su promesa de bendecir a su pueblo en los momentos oscuros, en los momentos desastrosos de las vidas de su pueblo. Y así también en los tiempos buenos. Hermanos, Dios va a cumplir su promesa de bendecir a su pueblo, aún inclusive cuando haya gobernantes que estén en contra de Dios. Cuando haya gobernantes que maten miles y miles de personas. O sea, ahí podemos ver, hermanos, cómo Dios va obrando, aún inclusive sobre el pecado, por encima del pecado de ciertos hombres en la historia. Podemos decir, hermanos, nosotros tenemos gobernantes que realmente, ni qué decir, ¿no? Están a favor de todo, están a favor de todo, por ejemplo, el aborto, la homosexualidad y demás cosas, ¿no? Y son personas que nos gobiernan. Y uno puede decir, ¿Dios acaso no tiene control? Hermanos, Dios tiene el control absoluto aún sobre estas situaciones y sobre estas personas. Dios va a obrar aún sobre el pecado de los hombres. Dios guarda, hermanos, entonces su promesa de bendecir a su pueblo en los momentos aún más oscuros que puedan vivir, en los momentos más desastrosos que puedan vivir, pero también en los momentos o en los tiempos buenos que nos da alegría. Dios obra y cumple su promesa ahí. Dios obra también, hermanos, a través de las decisiones libres que nosotros tomamos, que muchas veces, a veces son equivocadas. Pero aún así, Dios sigue obrando, sigue encaminando para bien. Dios, hermanos, dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Nos dice Romanos 28. Dios dispone, nos da todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Así que, hermanos, Dios utilizó a un gran pecador como Sansón para poder separar a los israelitas de los filisteos. Y el texto dice que mató a 1000 hombres filisteos. Versículo 18. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Hermanos, lo que vemos aquí es que por primera vez, Sansón está clamando a Dios. Estamos en el capítulo 15. Hemos empezado a hablar de Sansón capítulo 13. 3 capítulos. Recién aquí Sansón vemos que se dirige a Dios. Sansón ora a Dios de una manera, pero
grosera, enaltecida. Cuando ya no puede más, cuando está a punto de morir por sed, Sansón acude a Dios. Toda su vida, todo lo que había hecho hasta ese momento, él lo ha hecho por sus fuerzas, por sus decisiones, por sus caprichos, por su violencia. Pero ahora, cuando ya no puede más, dice, teniendo gran sed, clamó a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. ¿Y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos? Y hermanos, nosotros podemos estar diciendo, Sansón es el único en su actitud. No, él es realmente incomparable. Pero no. Nosotros, hermanos, somos igual o peor que Sansón. ¿Cuántas veces hemos venido o hemos vivido, diré, como hemos querido? Hemos vivido como se nos ha placido. Hemos luchado con nuestras fuerzas. Hemos confiado en nosotros mismos. Pero cuando llegamos a un punto donde ya no podemos más, recién acudimos a Dios. Dios es nuestra última opción. Vamos al Señor cuando ya no podemos más. Incluso cuando luchamos con nuestras fuerzas, dice la palabra que aún esas fuerzas Dios nos lo da. Sin embargo, hermanos, nosotros siempre ponemos a Dios como nuestra última opción. Hacemos como queremos, luchamos con nuestras fuerzas, y cuando ya no podemos, Dios es nuestra última opción y vamos a Él. ¿Saben, hermanos, cuán infieles nosotros le somos a Dios? Acudimos a todo y a todos, pero menos a Él. Y hermanos, cuán fiel es Dios para con nosotros, que a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra infidelidad, porque nos hemos ido con todos primero y después el último con Dios, Él aún nos sigue bendiciendo. Él aún nos sigue bendiciendo. Sansón, cuando ya no puede más, acude a Dios altaneramente. En otras palabras, Sansón está diciendo: he matado a 1000 hombres filisteos. Y ahora, y moriré yo ahora de sed. Y caeré en manos de los incircuncisos. O sea, Sansón quería una retribución. He matado a 1000 hombres filisteos. Ahora tú me vas a dejar morir. Hermanos, nosotros tenemos que recordar que somos las personas más frágiles de este mundo, y que es el Señor que nos sostiene, y que Él es el que tiene el control de todas las cosas, absolutamente de todas las cosas. Hermanos, qué triste es, hermanos, poder llegar al último momento de la vida y acordarse de Dios. No, yo quiero vivir toda mi vida, quiero disfrutar, y cuando ya esté ya viejito voy a venir a la iglesia. ¿Cuántas veces hemos dicho eso o hemos escuchado aquello? Venir al cristianismo al final de nuestra vida. Como si nosotros dispusiéramos de nuestra vida. Como si nosotros tuviéramos el control de cuánto tiempo vamos a vivir. Y decimos: no, soy joven, tengo que disfrutar la vida, tengo que vivir, tengo que hacer muchas cosas, y después al final voy a venir al Señor. Hermanos, a pesar de que Sansón clamó en el último momento al Señor, Dios tiene misericordia y obra según su fidelidad. Hermanos, Dios va a obrar según su propia fidelidad. Nuestra fidelidad no es la base para que Dios sea fiel a nosotros, sino que Dios es fiel por sí mismo y en sí mismo. ¿Cómo ante un Sansón así, que considera a Dios en su última opción? Normalmente nosotros diríamos: no, yo no soy plato de segunda mesa, yo no soy la última opción, y podemos empezar a rechazar así. Pero Dios es fiel según su fidelidad, en base a su propia fidelidad. Y dice el versículo 19:
Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Jacore, que significa en hebreo manantial del que clama. Dice, el cual está en Leí hasta hoy, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Y creo, hermanos, aquí, con esto ya vamos a terminar, y creo, hermanos, como esta historia, hermanos, de Sansón narra la historia de la redención. Cómo vemos esta historia de Sansón, de todas las cosas que él ha hecho, narra, hermanos, y nos apunta a la historia de la redención, a la historia de la salvación, el Evangelio. Mientras, hermanos, vemos a un Sansón que clama por agua, a Sansón, cuando vemos por un lado a Sansón que clama por agua, vemos por otro lado, hermanos, a nuestro perfecto Salvador, al perfecto Libertador, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios que provee de agua en su misericordia. Dios le provee a Sansón agua para que no muera. Dios le provee agua a Sansón para que no muera. Pero pensando, hermanos, en la manera de cómo este pasaje nos apunta a Cristo, cómo este pasaje nos apunta a nuestro Señor Jesucristo, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Jesús también clamó por agua en un momento muy importante, allá en la cruz, antes de su muerte. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 19, versículo 28. Tengo sed. Lo dijo el Señor. Tengo sed. También clamó por agua. Pero en lugar de agua, al Señor le dieron vinagre, que era fatal para su salud en ese momento de su vida. Sansón, hermanos, pudo saciar su sed con un manantial de agua, pero no así nuestro Señor Jesucristo. Pero la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo hizo posible que una gran fuente de agua se abriera para nosotros. La muerte de nuestro Señor Jesucristo hizo posible que una gran fuente de agua se abriera para nosotros, para que no muramos eternamente. Hermanos, la historia de Sansón es más que una historia donde vemos a un Dios salvando milagrosamente a un hombre con fe. La historia de Sansón, hermanos, nos habla, se trata acerca de cómo Dios salva a su pueblo por medio de la sed de un hombre. Eso es lo que nos muestra, hermanos, la historia de Sansón. Cómo Dios salva a su pueblo por medio de la sed de un hombre allá en la cruz del Calvario. Es Dios salvando a su pueblo por medio de la sed de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amigo, amiga, si tú no eres creyente, si tú estás aquí, si tú no eres creyente, que aún no has bebido de la fuente de agua para la vida eterna, Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amigo, tú tienes sed, ven a Jesús. Si tú todavía no conoces al Señor, si aún todavía no eres cristiano, ven a Jesús. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Arrepiéntete de tus pecados, que solamente te van a llevar a la condenación eterna, a un castigo eterno. Tienen que venir a Jesús. Jóvenes y señoritas que tal vez aún no han creído, tienen que venir a Jesús. No esperen al mañana, no esperen al último momento de nuestra vida.
es ahora cuando tienen que venir a Jesús para recibir esa agua que salta para la vida eterna. Todos hemos pecado. Nadie aquí puede decir, yo nunca he pecado. Todos aquí hemos pecado. Hemos pecado igual o peor que Sansón. Todos hacíamos lo que queríamos, lo que bien nos pareciera o parecía. Andábamos tras nuestros deseos pecaminosos. Pero Dios, que es misericordioso, Él tuvo compasión. Él tuvo misericordia al no darnos lo que merecíamos. Y nos dio gracia al darnos lo que no merecíamos. La salvación. Una bendita salvación. Hermanos cristianos, Cristo nos ha provisto de una fuente inagotable de agua por su sed. Su sed, hermanos, antes de morir, fue aquello que nos dio, aquello que nos proveyó de una fuente inagotable de agua por su muerte. Así que, hermano, hermana, si estás desanimado, si estás cansado de algo que está pasando en tu vida, si ya no sabes qué hacer, ya se has intentado de todo, si ya no sabes qué más hacer, ven a Cristo nuevamente. Ven a Cristo nuevamente y sáciate del agua que Él te da. Cuando, hermanos, ya no encontramos esperanza en este mundo, en algo, mis hijos, o mi esposo, o mi esposa, o mis padres, o mi trabajo, o algo, hermanos, que te está afligiendo, algo que te está preocupando, y has intentado de todo, pero no cambia, digamos. No hay solución. Ven a Jesús. Ven a Cristo nuevamente para saciarte del agua que Él te da. Cuando venimos a Él, hermanos, nosotros nos deleitamos en su palabra. Leen su palabra, que es viva y eficaz. Ora fervientemente. Sumérgete en oración, en relación con el Señor. Entrégate completamente a Él. Entrégale aquellas cosas al Señor. Confía en Él y Él hará. Confía en Él y Él hará. Vamos a ver. Amantísimo Padre, estamos muy agradecidos, Señor, por tu palabra, Señor, que la podemos tener en nuestras manos, que la podemos leer, que podamos encontrar mucha bendición para nuestras vidas, y cómo a través de esta historia podemos recordar, Señor, el Evangelio, de cuánto amor tú has vertido hacia nosotros, aun cuando éramos pecadores. Aun cuando pecamos, Señor, tu fidelidad está con nosotros, tu misericordia, tu gracia está sobre nosotros. Y aun cuando nosotros te somos infiel, tú siempre eres fiel, Señor. Aun cuando nosotros nos arrepentimos y prometemos no volverlo a hacer, nosotros somos mutables, Señor, y volvemos a caer. Pero aun cuando tú has prometido amarnos siempre, en tu pacto, tú, Señor, no miras aquello, sino miras la obra perfecta, el carácter perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando nos miras a nosotros, no miras nuestra propia justicia, sino solamente miras la justicia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más podemos hacer, Señor? Solamente poder confiar y poder presentarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro perfecto libertador, nuestro perfecto juez, el juez que los israelitas necesitaban, y el juez y el Señor que nosotros necesitamos.
aquel que nos da un agua insaciable, un agua que jamás nos va a provocar sed nuevamente, en el que podamos encontrar refugio, esperanza. Señor, te ruego que puedas obrar en todos nosotros lo que tú has hablado en nuestro corazón el día de hoy. Permítenos y ayúdanos, Señor, a poder vivirlo cada día, Señor. Que tu palabra pueda estar grabada en nuestros corazones, que nosotros lo podamos atesorar, Señor, en nuestro corazón. Que cuando vengan momentos difíciles, momentos oscuros en nuestra vida, tu palabra pueda relucir, Señor, nuestra vida, nuestra mente, para poder encontrar esperanza, para poder confiar en ti ante esas cosas, Señor. Ruego, Señor, en esta tarde, que tú bendigas, Señor, a tu pueblo que está en este lugar. Bendícelos según su necesidad en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús hemos orado, hemos glorificado, te hemos honrado, Señor.